endulza mucho la vida. La palabra gracias, pues también la endulza la palabra perdón. Son las dos palabras que más facilitan la convivencia y la vida comunitaria. Gracias y perdón. Y no ese talante negativo, quejumbroso, de quien solo ve lo negativo, lo desagradable en los demás, que puede ser real, objetivo, pero es mucho más lo positivo y lo bueno. Y entonces somos injustos con Dios nuestro Señor. Si no reconocemos lo bueno en nosotros mismos, porque las personas que no aman a los demás es porque no se aman a sí mismas, que la caridad bien entendida empieza por uno mismo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es una injusticia con el Señor no reconocer lo bueno en los demás. Y es una injusticia con el Señor no perdonar a los demás. Empieza esta explicación con el mismo argumento que empezaba la anterior, que necesitamos fortaleza de Dios, porque sin la fuerza de Dios, sin la ayuda de Dios, no podemos dar un paso, no podemos decir Jesús. Pues hay personas que creen que tienen mucha fortaleza propia y que por confiar demasiado en esa supuesta, presunta, a veces imaginaria, fuerza suya, pues no hacen sabiamente lo que hacen, ni llevan a buen término lo que se traen entre manos, lo que pretenden. Porque ¿cómo se lleva adelante lo que ha de hacerse? Dice el libro de los Proverbios, los proyectos se vigorizan con los consejos. Yo tengo un proyecto, lo que sea, en el orden temporal, en el orden espiritual o de la congregación, de la comunidad. ¡Ay, qué idea más buena se me ha ocurrido! Bueno, esa idea no la vas a poner por obra inmediatamente. Esa idea hay que irle dando forma y hay que ir fortaleciéndola. ¿Cómo? Tomando parecer de personas capaces. El Espíritu Santo nos da la fortaleza y nos da también el don de consejo. Ya vemos que cada petición está enlazada con un don y con una bienaventuranza. La bienaventuranza la dejamos para el final, el don lo decimos al principio. Y el don de esta petición de perdón de nuestras deudas está conectado, es el don de consejo. Porque todo buen consejo acerca de la salvación de los hombres viene del Espíritu Santo. Entonces, cuando el hombre está atribulado, cuando pasa por un mal momento, pues necesita ser aconsejado para no atollarse ahí, para no hundirse. Y el enfermo, cuando está aquejado de una dolencia, necesita ser orientado por el médico. Como todos estamos enfermos por el pecado, todos hemos de pedir consejo para curarnos. ¿Cuál es el mejor consejo para el pecador? Que somos todos pecadores. Es la limosna y la misericordia. Acepta, oh Rey, mi consejo, dice el libro de Daniel. Redime tus pecados con limosnas. La limosna es lo mismo que la misericordia. Por eso el Espíritu Santo nos enseña a nosotros, pecadores, a pedir y a suplicar. Perdónanos nuestras deudas. ¿En qué sentido son deudas? Pues en el sentido de que a Dios le debemos lo que le hemos robado, ni más ni menos. Cuando tú le has quitado algo a alguien, tienes que restituírselo. Eres su deudor. ¿Y qué le hemos arrebatado a Dios? Nada menos que sus derechos divinos. ¿Cuál es el derecho de Dios? ¿A qué tiene derecho Dios nuestro Señor? A que cumplamos su voluntad, anteponiéndola a la nuestra. Por tanto, cuando yo prefiero mi voluntad a la de Dios
y es muchas veces al día. Cuando yo prefiero mi voluntad a la de Dios, le estoy robando a Dios sus derechos. Y en eso consiste el pecado, ni más ni menos. En un robo de la honra de Dios, del honor de Dios, del prestigio de Dios, de la majestad de Dios. O sea que yo soy un gusano de mal olor y me pongo de pie delante de Dios y le digo, trae acá tus derechos, que me los apropio yo. Tu honra para mí, tu voluntad nada, fuera, la mía. Estoy robando a Dios sus derechos. Y entonces viene el Espíritu Santo, que es el gran restaurador, el gran reparador, la unción, el bálsamo que cura las heridas, y me susurra al oído con su don de consejo, pide perdón de tus deudas, porque tus deudas son muy desfachatadas, son muy desvergonzadas. Tus deudas son con Dios. Nos invita el doctor Angélico a considerar 3 cosas. Ya ven que él siempre es sistemático y nos avisa los puntos de cada cosa. 3 cosas que hay contenidas en esta súplica, perdónanos nuestras deudas. Primera cosa, primero las enuncio, las anticipo y después las explicamos. Primera cosa, ¿por qué se hace esta petición? Segunda cosa, ¿cuándo se logra el cumplimiento de esta petición? Tercero, ¿qué requisitos se exigen de nuestra parte para obtener este cumplimiento? Vamos a ver cosa por cosa. ¿Por qué se hace esta petición? Pues se hace para recoger 2 frutos que necesitamos ya en esta vida presente. ¿Por qué siembra usted esa semilla? ¿O ese saco de semillas? ¿O ese camión de semillas? Pues mire usted, para que 200 hectáreas produzcan fruto, porque de cada semilla va a salir un melocotonero y de cada melocotón cada árbol van a salir 500 melocotones al año, los que sean, yo no entiendo de estas cosas, y entonces, pues fíjese usted, todo el campo el dinero que a mí me va a dar, y encima voy a tener ocasión hasta de regalar a las hermanitas melocotones. Bueno, para recoger algo hay que sembrarlo. Con esta petición, perdónanos nuestras deudas, estoy sembrando para recoger yo 2 frutos que necesito para vivir. Primer fruto, vivir siempre con temor y humildad. O sea, yo por mis solas fuerzas, como hombre que soy, no puedo evitar en este mundo todos los pecados. Esto solo se le ha concedido a Cristo, naturalmente. Cristo, en cuanto hombre, poseyó el Espíritu sin medida y tuvo la absoluta plenitud de gracia y fue impecable e impecante, que se dice en teología, o sea, ni tuvo que pecado ni podía de ninguna manera metafísicamente hablando haberlo tenido, y a la Santísima Virgen, que estuvo libre ella sola, la única criatura del mundo, yo creo que también nuestro Padre San José, pero de él no lo dice el Concilio de Trento, de la Virgen sí, pero yo creo que todo lo que se predica de la Virgen, casi todo, menos la Inmaculada Concepción, todo lo demás puede predicarse de nuestro Padre San José, incluso la Asunción a los cielos, yo estoy convencido de eso, claro. Pero fuera de la Santísima Virgen y de nuestro Padre San José, nadie, ni el santo más santo, ni los apóstoles, han estado libres de pecados veniales semideliberados. Esos pecados que no se sabe, que si se advierte, que si no se consiente, que si medio se cometen, bueno, pero todos los demás, mientras vivimos en este mundo, pecamos. Todos. Entonces, me conviene muchísimo rezar esta petición del Padre Nuestro. Perdónanos nuestras deudas, para estar constantemente recordándome a mí mismo que soy pecador y para no perder de vista que tengo que vivir con temor y humildad. Primer fruto. Segundo fruto,
vivir siempre en esperanza. Es verdad que soy pecador y lo seré hasta el momento de mi muerte, pero es verdad también que nunca debo desesperar, porque la desesperanza arrastra a pecar más, a pecados mayores. Dice San Pablo a los Efesios, desconfiando de Dios, desesperando, se entregaron a toda clase de vicios y pecados, a la disolución, hasta practicar todo género de inmundicias, porque desesperaban de la salvación, ya les daba igual. Por tanto, por muy pecador que sea un hombre, debe confiar que Dios le perdonará si se arrepiente con sinceridad y se convierte. Aquí viene bien, como en tantos momentos viene bien, ¿verdad?, la doctrina de Santa Teresita, que es tan atrevida en todo esto y dice, aunque hubiese cometido todos los crímenes del mundo, tendría la misma confianza en Dios, porque mi confianza está en Él, no en mi bondad, como dice San Claudio de la Colombier en su acto de la confianza, tan preciosa esa oración, ¿no? Confíen otros en sus penitencias, en sus grandes obras, en sus virtudes heroicas. En cuanto a mí, que soy un pobrecito, toda mi confianza se funda en mi misma confianza. No desconfiar. Porque Cristo nos ha dicho en aquella parábola tan bonita, cuando el administrador injusto al que se le perdona y luego él no es capaz de perdonar al otro, y le dice el amo, toda tu deuda te la condoné porque me lo suplicaste. Toda tu deuda. Las parábolas y las enseñanzas de Jesús con respecto al pecado muchas veces están en este plan de deuda, no de ofensa. Por eso no me gusta el cambio del Padre Nuestro. Dice el Señor, toda tu deuda te la perdoné porque me la pediste perdón, porque me lo suplicaste. Por tanto, en el momento en que lo pidas podrás obtener misericordia, si la pides con arrepentimiento. Ahora hay una falsa idea de la misericordia, que la misericordia es para todo el mundo y a todo trance. No, cuidado con eso, que eso no es católico. La misericordia es para el que la pide, o sea, para el que se arrepiente. No, todos los hombres se salvan y da igual, y Dios es bueno. Eso no es católico, eso es herético. ¿Cómo Dios te va a obligar y te va a coger por los pelos y va a burlarse de tu libertad? Y dice, tú no me quieres a mí, pero te aguantas. No me pides perdón, pero te aguantas. No, Dios no es así. Dios es la infinita justicia. Y Dios nos perdona totalmente cuando se lo pedimos, como dice Santo Tomás de Aquino. Sin penitencia no hay perdón. Penitencia es el dolor de los pecados, el arrepentimiento, la contrición. Después hablaremos un poquito de ello. Por tanto, estos son los dos frutos: temor humilde y confianza. Esto es la primera cosa. ¿Por qué se hace esta petición? Respuesta: para obtener estos dos frutos. Humildad temblorosa y esperanza confiada. Segundo, ¿cuándo se logra el cumplimiento de esta petición? Miren, aquí entra esa doctrina tan interesante que a veces tenemos un poquito olvidada y que es elemental de catecismo, y que todas ustedes la saben porque han estudiado bien catecismo. En el pecado hay dos aspectos. Como digo, lo sabemos bien, pero vamos a repetirlo y vamos a ver cómo lo enfoca Santo Tomás, que es muy interesante. Bueno, en definitiva, lo que hemos aprendido nosotros es precisamente de lo que enfoca Santo Tomás, que luego lo recoge el Concilio de Trento, y luego esos dos jesuitas que decíamos el otro día, Astete y Ripalda, pues también lo recogen. Entonces, en el pecado hay dos aspectos: la culpa con que se ofende a Dios y la pena que se debe a esa culpa. La culpa se perdona por la contrición si va acompañada del propósito de confesarse y de satisfacer. A veces se escandaliza un poco la gente, pero esto es la doctrina católica. Yo lo digo muchas veces. Usted se ha confesado esta mañana. ¿Cuándo la ha perdonado Dios a usted? ¿Cuando yo le he echado la absolución? No. Ya la había perdonado. Mi absolución lo que ha hecho es certificar oficialmente el perdón de Dios.
Pero lo que le perdona a usted no es la absolución del sacerdote, es la contrición. Por eso nos confesamos muy mal, porque toda la fuerza la ponemos en el examen. Hay pecados que siempre los tenemos, siempre, siempre, siempre. No amamos a Dios sobre todas las cosas, faltamos a la caridad, faltamos al espíritu de oración, no somos obedientes, no somos humildes, no somos... Hay pecados que los tenemos siempre. Pero luego no te acuerdas de cosas, no importa. Si en la confesión lo que importa es el dolor. 5 cosas necesarias para confesarse bien: examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Y nada más que damos importancia a las 3 menos importantes: examen de conciencia, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Y dice Santo Tomás que quizá nos preguntemos nosotros: si te perdona el pecado, la contrición, ¿qué falta te hace el sacerdote? Y responde: Dios por la contrición te perdona la culpa. Incluso la pena eterna que te has acarreado con un solo pecado mortal que cometamos, ya te acarreas el infierno por toda la eternidad. Pues esa pena eterna Dios te la conmuta por una pena temporal. La eternidad del infierno por 200 siglos de purgatorio te la conmuta. Pero el pecador sigue obligado a cumplir la pena. Y si llegase a morir sin confesarse, no por rehusar la confesión, sino con la intención de haberse confesado, no iría al infierno, iría al purgatorio, cuyas penas, según dice San Agustín, son enormes. Pues bien, cuando tú te confiesas, te absuelve el sacerdote de esa pena por el poder de las llaves que Cristo le ha dado. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Por tanto, cuando uno se confiesa, se le perdona una parte de aquella pena temporal. Y cuando vuelve a confesarse, se le vuelve a perdonar. Y si en todas las confesiones que hacemos llevásemos toda la contrición que podemos, no iría nadie al purgatorio. No iría al purgatorio. ¿Por qué o irá al purgatorio? Digo yo, la mayoría de la gente, por lo menos yo desde luego, ustedes irán derechas al cielo. Pero ¿por qué vamos al purgatorio? Porque vamos acumulando mucho reato, mucha pena temporal. Y demasiado que Dios no la cambia, nos la cambia, la eterna por la temporal. Pero ¿qué pasa? Que como el arrepentimiento nuestro es débil y nuestro dolor y nuestra contrición son tan imperfectos, y en las confesiones que hacemos no lo reactivamos, pues entonces nos acarreamos más purgatorio cada vez en vez de quitarlo. Cuidado. Reverendo Padre, Ave María Purísima, etc. Reverendo Padre, a Dios nuestro Señor y a vuestra reverencia que está en su lugar, confieso mis culpas y pecados. Me acuso en primer lugar de la falta de disposición con que vengo a recibir este santo sacramento, ya por no haber hecho suficiente examen, ya por no haberme excitado al dolor o no haber formado el propósito con la perfección de vida. Además, si alguna de mis confesiones pasadas hubiera sido nula, es mi intención revalidarla en esta. Ahí está todo dicho. Me acuso primero de no tener suficiente dolor, de no haberme excitado al dolor. Luego hay otro medio para redimir esta pena temporal, que son las indulgencias, que a quien vive en gracia le valen mucho. Las indulgencias son un tesoro que tiene la Iglesia, donde están metidos todos los méritos de Cristo. Figúrense, solo decir los de Cristo es para morirse de riqueza, pero además los de la Santísima Virgen y además los de todos los santos. Entonces la Iglesia de ese tesoro saca y nos lo aplica, las indulgencias. Y te ha quitado pues tanto tiempo de purgatorio. Y entonces vamos al tercer requisito. Primero es, ¿por qué se hace la petición? Ya lo dijimos, para obtener 2 frutos, el temor humilde y la esperanza. Segundo, ¿cuándo se logra su cumplimiento? Perdónanos nuestras deudas, cuando de verdad te arrepientes de tus pecados. No cuando te confiesas. Cuando te confiesas se certifica ese perdón de Dios. Y tercera cosa que podemos considerar en esta petición. ¿Qué requisitos se exigen de nuestra parte para obtener este perdón de Dios? Pues miren, siempre se exige el siguiente requisito.
sin el cual Dios no nos perdona, que perdonemos al prójimo las ofensas recibidas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. De otra forma, Dios no nos perdona. Perdonad y seréis perdonados. Por tanto, únicamente hay arrepentimiento en esta petición cuando se añade esto. No hay verdadero arrepentimiento si se dice, perdóname, Señor. No vale. Perdóname así como yo perdono a mis deudores. Si no perdonas, no se te perdona. Y dice Santo Tomás, está aquí muy fuerte. Podrías pensar, yo diré lo primero, perdónanos, y silenciaré lo segundo, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Es que tratas de engañar a Cristo? ¿Qué lo vas a engañar? Cristo, que compuso esta oración, se acuerda de ella perfectamente, no puede ser engañado. Y si la rezas con los labios, cúmplela de corazón. Ahora, el que no tiene intención de perdonar a su prójimo, aunque sean cosas muy pequeñas, pues estaría mintiendo. Ahora bien, ¿esto es así o no es así? Se lo pregunta también Santo Tomás. El que reza al Padre Nuestro en la misa, o en laudes, o vísperas, o sea, en comunidad, y no tiene intención de perdonar a su prójimo, no estaría mintiendo, dice Santo Tomás. Fíjese qué cosa cómo profundiza. ¿Por qué? Porque al rezar el Padre Nuestro en comunidad, no reza en nombre propio, sino en nombre de la Iglesia. Y la Iglesia no se enreda en equívocos. No empieza a decir la Iglesia, este sí, este no, este no. No, es la Iglesia la que ora. Y entonces Dios nos concede el perdón. Finalmente añade el Aquinate, hay dos modos de perdonar. Uno es el de los perfectos, que yo he sido ofendido y me voy al ofensor y le digo, te perdono, o no le digo te perdono, sino le hago un servicio, le sonrío, que él vea que yo le perdono. Eso es lo más perfecto, Y el otro es el del común de los mortales, al que estamos obligados todos. Al primero no estamos obligados, Primero es de almas selectas que debemos buscarlo, ser, pero al que estamos obligados al segundo, que es perdonar a todo el que me pida perdón. Aunque no me adelante yo, pero cuando me lo pidan, perdonarlo. ¿Qué bienaventuranza corresponde a esta petición? Perdónanos nuestras deudas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y como ustedes saben, misericordia es una palabra que, como tantísimas otras españolas, viene del latín miseris cordare, que es dar el corazón a los miserables, dar el corazón a los pobres. Y esto es lo que hace con nosotros Jesús, manso y humilde, de corazón misericordioso, que nos da el corazón a nosotros que somos pobres, miserables. Bueno, pues María es Reina y Madre de Misericordia. Así la invocamos en la salve. Y María vuelve a nosotros esos sus ojos misericordiosos. Y María es un océano de ternura y de perdón. Y María está al pie de la cruz uniéndose a la oración de su Hijo. Padre, perdónales porque no saben lo que se hacen. Por tanto, que nuestra escuela de perdón, de caridad fraterna, sea, como en todo, la Santísima Virgen. Ya ven cuántas cosas salen de esta petición del Padre Nuestro y cómo debemos aplicarla para nuestra confesión, para nuestro arrepentimiento diario, para nuestra contrición, que se lo podamos decir al Señor, como le decía Santa Teresa cuando estaba muriendo. Un corazón quebrantado y humillado, Señor, tú no lo desprecias.